Hola, mi nombre es Itzel Barragán y junto con mi compañera Ivana Galera les hablaremos de algunos filósofos importantes. Demos un poco de contexto acerca de los filósofos de los que a continuación hablaremos. Empecemos con Immanuel Kant. El señor que vemos en la imagen es Kant. Este señor vivió en la época de la Ilustración, un periodo de gran fermento intelectual en Europa, caracterizado por un enfoque en la razón, la ciencia y el progreso humano. Sus ideas surgieron en un momento en el que el racionalismo de filósofos como Descartes y Leibniz, así como el empirismo de Locke y Hume, estaban en debate. Sus obras destacadas son La crítica de la razón pura, Fundamentación de la metafísica de las costumbres y Crítica de la razón práctica. Pasamos con René Descartes. Descartes vivió en una época de transición entre la Edad Media y la Edad Moderna, marcada por el surgimiento del método científico y la crítica a las autoridades tradicionales. Su trabajo se desarrolló en medio de la revolución científica y los debates filosóficos sobre la naturaleza del conocimiento y la realidad. Sus obras destacadas son Discurso del método, Meditaciones metafísicas, Principios de la filosofía. Ahora pasemos a Rousseau. Rousseau vivió en el siglo XVIII, durante la misma época que Kant, pero su obra se enmarca en un contexto social y político diferente. Fue testigo de la desigualdad y la injusticia social en la Francia prerrevolucionaria, lo que influyó profundamente en su pensamiento político. Sus obras destacadas son El contrato social, Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres. Emilio o de la educación. Cada uno de estos filósofos abordó preguntas fundamentales sobre el conocimiento, la moral y la política en su contexto histórico, dejando un legado duradero en la filosofía occidental. Ahora les daré un poco de contexto de las obras de cada uno de estos filósofos. Comencemos con Immanuel Kant y con su obra de la razón pura. En esta obra, Kant aborda las cuestiones fundamentales del conocimiento humano, investigando los límites y posibilidades de la razón. Propone una distinción entre fenómenos, la realidad como se nos aparece, y noúmenos, la realidad en sí misma. Introduce la noción de juicios sintéticos a priori, que son afirmaciones que amplían nuestro conocimiento y son independientes de la experiencia. Ahora hablemos de fundamentación de la metafísica de las costumbres. En este texto, Kant explora los fundamentos de la ética y la moralidad. Argumenta que el principio moral supremo es el imperativo o categórico que establece que debemos actuar solo de acuerdo con aquellas máximas que puedan ser universalmente aplicables sin contradicción. Ahora hablemos de la crítica de la razón práctica. En esta obra, Kant profundiza en su ética al abordar cuestiones sobre la libertad, la moralidad y el deber. Sostiene que la moralidad se deriva de la razón práctica y la voluntad libre, y define la idea de cada individuo. Es digno de respeto intrínseco como ser racional y autónomo. Estas obras representan los pilares del pensamiento kantiano y han tenido una gran influencia en la filosofía moral, ética, epistemológica occidental. Ahora hablemos de las obras de Rousseau. Primero hablemos del contrato social. En esta obra, Rousseau presenta su teoría del contrato social argumentando que la legitimidad del gobierno se deriva del consentimiento de los ciudadanos. Propone que la soberanía reside en el pueblo y define la idea de la voluntad general como la expresión de los intereses comunes de la sociedad. Ahora hablemos del discurso del origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres. En este texto, Rousseau explora el origen y las consecuencias de la desigualdad social. Argumenta que la desigualdad no es natural, sino que surge de la propiedad privada y la división del trabajo, lo que genera conflictos y alienación en la sociedad. Emilio o de la educación. Esta obra es un tratado sobre la educación y el desarrollo humano.
Rousseau defiende la educación natural, centrada en el aprendizaje a través de la experiencia y el desarrollo de la virtud. Propone un enfoque educativo que respeta la individualidad y la libertad del niño. Estas obras de Rousseau han tenido una profunda influencia en la filosofía política, la teoría educativa y el pensamiento social, y han contribuido significativamente al desarrollo del pensamiento moderno sobre la democracia, la igualdad y la educación. Ahora hablemos sobre las obras de René Descartes. Hablemos primeramente del discurso del método. En esta obra, Descartes presenta su método para llegar al conocimiento seguro y establece los fundamentos de su filosofía. Propone dudar de todo lo que se pueda dudar y aceptar solo aquello que sea evidente y claro para la razón. También introduce la famosa frase pienso, luego existo, como un punto de partida para el conocimiento seguro. Su segunda obra, Meditaciones metafísicas. En este texto, Descartes realiza una serie de meditaciones en las que examina la naturaleza del conocimiento, la existencia de Dios y la realidad del mundo material, a través de un proceso de duda metódica. Intenta establecer bases sólidas para el conocimiento humano, llegando finalmente a la certeza de la existencia de Dios y la realidad del mundo externo. Su tercera obra, Principios de la filosofía. Esta obra es una exposición sistemática de la filosofía cartesiana, en la que Descartes expone sus ideas sobre la naturaleza de la realidad, la mente y el cuerpo, así como su teoría del conocimiento presenta una visión dualista de la realidad distinguiendo entre la mente y el cuerpo, y propone una explicación mecanicista de la naturaleza. Estas obras de Descartes han tenido una gran influencia en la filosofía occidental, especialmente en áreas como la epistemología, la filosofía de la mente y la metafísica, y han marcado el comienzo de la filosofía moderna. Hablemos de Jean-Jacques Rousseau. Fue uno de los filósofos y escritores más destacados de la Ilustración. Vivió una época en la que la educación era idealizada como aquello que otorga poder. Se crió en una familia humilde. Su padre trabajó como relojero y su madre falleció días después de su nacimiento. A su consecuencia de su situación, aprendamos algunos datos bibliográficos de él, como su nacimiento, que fue el 28 de junio de 1712, su fallecimiento, que fue el 2 de julio de 1778. Murió en Francia y nació en Suecia. Algunos datos filosóficos de él es que destacaría por diferir del pensamiento de Ilustración. También comenzar por tratar de entender qué quería decir Rousseau con ser bueno por naturaleza. De igual manera, su obra más conocida, El contrato social. Hablemos de Immanuel Kant. Algunos datos bibliográficos de él son: nace el 22 de abril de 1724. Era el cuarto de 9 hermanos. Fallece el 12 de febrero de 1804. Algunos datos filosóficos de él son: la filosofía de Kant no niega la existencia de Dios, ni un orden moral, ni la realidad pensable de un mundo físico. Su obra más importante es Crítica de la razón pura. Immanuel Kant buscó, por encima de todo, enseñar al ser humano a pensar por sí mismo y a rechazar los dogmas de todo tipo, que destruyen la razón y someten el libre pensamiento a ideas fijas. Hablemos de René Descartes. Algunos datos bibliográficos de él son: su nacimiento fue el 31 de marzo de 1596. Fallece el 11 de febrero de 1660 y muere en Estocolmo, Suecia. Algunos datos filosóficos de él son: que introdujo en el mundo de la filosofía el dualismo cuerpo y alma, la inmortalidad del alma, las ideas como inmanentes, los grados de realidad, el funcionamiento físico del cuerpo. Otro sería la naturaleza de Dios. Argumentó la existencia de Dios en su obra Meditaciones metafísicas, presentando una versión del argumento ontológico. El método cartesiano. Introdujo un método sistemático para alcanzar la verdad, basado en la duda metódica.
la división del problema en partes más simples y la deducción rigurosa. A continuación les enseñaremos una línea del tiempo que habla sobre los acontecimientos de los filósofos Kant, Rousseau y René Descartes. En 1596, nacimiento de René Descartes en la ya de Taurina, Francia. En 1637, Descartes publicó el Discurso del Método, donde expone su famoso pienso y luego existo. En 1650 fallece Descartes en Estocolmo, Suecia. En 1612, nacimiento de Rousseau en Ginebra, Suiza. En 1724 nace Immanuel Kant de Königsberg, Prusia. En 1762, Rousseau publicó El Contrato Social, obra que influyó en el pensamiento político moderno. En 1778, muerte de Rousseau en Hermenonville, Francia. En 1781, publicación de la Crítica de la Razón Pura, obra fundamental en el filósofo Kant. En 1788, publicación de la Crítica de la Razón Práctica, por otro trabajo importante de la carrera de Kant.